Shalom a todos, bienvenidos a el quinto capítulo de El Tikkun del dinero. En este audio vamos a tratar el tema que tiene que ver con los abusos de poder. Al final de esta clase habrá una segulot que se usan mucho, sobre todo con el tema de los teilim, con los salmos, para mejorar la situación económica. El Zohar dice que el ser humano, o para ponerlo más en contexto, que la creación, que el universo entero se compone de tres elementos. Hay tres elementos que son fundamentales y que son los que componen al universo: el agua, el aire y el fuego. O sea que todo lo que existe y todo cuanto existe en el mundo es la combinación de estos tres elementos en distintas proporciones. La materia se conforma de esto, de agua, de aire y de fuego. Y esto no pelea, por ejemplo, con la teoría del Big Bang, que el Big Bang se dice que fue una gran explosión de energía que componen estos tres elementos: helio, oxígeno, fuego, y fueron los que fueron conformando la realidad. No estoy diciendo que haya sido exactamente así, pero para las personas que puedan llegar a tener una duda de que la realidad se compone de estos tres elementos, pues ahí tienen un modelo como en la teoría del Big Bang que puede avalar esto que estoy diciendo. Y dentro de esta composición de fuego, de aire y de agua, una sola criatura de la creación está en capacidad de poder manipular estas fuerzas y de poder ser co-creadora en la creación. Y este es el ser humano. El ser humano puede generar estas combinaciones de elementos. Y la criatura que puede hacer esto es el ser humano. El ser humano, a través de su palabra, combina todo el tiempo los tres elementos primigenios de la creación. El fuego está representado en el calor que emite el vaho de las palabras. El aire está representado en el aire mismo que uno emite cuando habla. Y el agua está representada en la saliva que nosotros tenemos en nuestra boca. Asociado a eso, los dientes que están en la boca corresponden también a las letras hebreas. Entonces, todo nuestro sistema y sumado a eso, la tráquea, que es donde están las cuerdas vocales, tiene 6 anillos, que estos 6 anillos corresponden a las sefirot de Zeirampin, a las 6 sefirot de Zeirampin. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod, ahí están representados en los anillos que tenemos en la tráquea. Con lo cual, una de las cosas que quiero dar a entender en este capítulo 5 es que en verdad hay que tomarse en serio ese refrán popular o esa sabiduría popular que dice que las palabras tienen poder, porque sí tienen poder. Las palabras tienen poder tanto para enaltecer una persona como para destruirle la voluntad o la moral. Las palabras tienen poder tanto para construir como para destruir. Y una de las formas en las que la gente descuida mucho su lenguaje es en la crítica y los chismes. Yo quiero dar a entender que las palabras correctas son lo que contienen la clave para cambiar la vida de una persona. Si una persona quiere cambiar su vida, tiene que fijarse cómo está hablando de sí misma y de los demás. Hay un dicho que dice que el sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. Repito, el sabio, la persona que es sabia, no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. Esta frase
de que el sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice, viene muy a esta clase, a esto, sobre todo respecto a lo que es el chisme y sobre todo que, aunque algunas personas tal vez digan yo no soy chismoso, yo no hablo mal, pero muchas veces la gente sí hace comentarios que son críticas disfrazadas. O sea, y sobre todo en nuestro ambiente que es Latinoamérica, la gente tiene el deporte de criticar o hablar mal o decir chismes. Y eso lo que en últimas dice de la persona es que esa persona no aporta ni una pizca de energía positiva a los demás. Una persona que está dedicada a hablar mal de otros es porque no tiene la capacidad de aportar nada positivo a los demás. Los chismes, las críticas, crean división, desarmonía y discordia, además de que consumen mucha energía, que si la persona la usara de otra manera, podría incluso haber cambiado su economía. ¿Cuántas veces uno pierde tiempo hablando de los demás? Y ese tiempo lo debería estar empleando en cosas de provecho para sí mismo, en cosas de avance para la propia vida. Cuando una persona dedica su energía a los chismes, se convierte en una fuente que emana división. Y recordemos que uno de los preceptos fundamentales del judaísmo es que Hashem es uno, que Hashem es unidad. Y no son dos, ni son tres, ni son cuatro, ni son muchos, es Hashem Echad, uno. O sea que todo aquello que crea división entre personas, eso genera estar alejado de Hashem. Todo aquello que en lo cual generemos división es negativo. Y como en la vida y en el universo, todo regresa al lugar donde fue enviado, también la división retornará a las personas que dividen y también los chismes retornarán a los chismosos. O sea que si tú que me escuchas has hablado mal de otras personas, estás en esa tónica, todo va a regresar a tu puerta y afectará tarde o temprano tu economía. En cambio, si la persona quiere que se multiplique la economía, me refiero, tiene que eliminar aquellas cosas que la dividen. Porque la economía en la vida de una persona es una unidad. Pensemos en unidad. Si una persona tiene fallas en su economía, es porque hace cosas que hacen que su economía se divida, se fragmente, que se pierda. Ahora, eliminar aquello que genera división no solo es no participar activamente en los chismes, sino también dejar de escucharlos, dejar de escuchar personas negativas, sobre todo, personas que nada tienen bueno siempre para decir de la gente. Y todos sabemos en nuestra vida quién es la persona que está dividiendo a los demás, que habla más de los demás, que llega con chismes de todo el mundo. Hay que cortar con eso. Incluso hay personas, depende del nivel, pero hasta diría yo que uno tiene que vigilar muy bien lo que entra en su mente. Entonces, si hay muchos programas de televisión que todo el tiempo están buscando división entre las personas, que buscan, sobre todo realities principalmente, hablo de los realities, que buscan que las personas se involucren y hablen mal de algún protagonista del reality, y es que cómo me cae de mal y cómo lo odio y quiero que lo saquen del programa, que lo eliminen, y no lo sacan y me da más rabia y sigo hablando mal de esa persona. O sea, uno tiene, o más bien, ¿a qué voy yo? No se trata de que nos encerremos en una burbuja y nos aislemos del mundo, no, porque eso ya es un pensamiento de fanatismo, pero uno sí tiene que vigilar qué información entra a la mente de uno. Eso también implica revisar muy bien las relaciones que uno tiene con compañeros de trabajo, con la familia, con amigos, etcétera. Uno tiene que empezar a determinar qué tipo de personas son las que a uno le suman en la vida,
con qué tipo de personas uno puede crecer, con qué tipo de personas uno puede progresar y qué tipo de personas son las que en lugar de ayudarlo a uno a crecer, le ponen bloqueos, obstáculos o son simplemente un retraso en el progreso personal. Lo que quiero decir es que todo lo que entra en el mundo personal de cada uno va a crecer. Todo lo que uno permita que entre va a crecer. O sea, que si uno permite que entre la división va a crecer. Y así es que funciona Yetzerará y la energía negativa. Lo negativo va hundiendo poco a poco a la persona en la miseria. O sea que una de las cosas que yo quiero que las personas que escuchan este audio tengan claro es que para mejorar la economía, indispensable, dejar de comportarnos como personas necias y eliminar de la boca toda palabra negativa en contra de los demás. No a la crítica, no a juzgar, no al chisme. Si no tenemos nada bueno que decir de los demás, pues no digamos nada de nadie. De hecho, hay un rabino español que dice, no hables bien de nadie, no hables mal de nadie, mejor dicho, no hables de nadie. Porque incluso si uno se excede hablando bien de alguien, tarde o temprano va a hablar mal de ese alguien. Entonces, hoy, lección número 1, no crítica, no juzgar, no al chisme. Reemplacemos eso por palabras que afirmen y decreten cosas positivas, que conviertan a uno paso a paso en una persona próspera. Hasta la persona más negativa del mundo tiene cosas buenas. Hasta la persona que uno diga que es lo peor, hasta esa persona tiene algo bueno. Y uno tiene que acostumbrarse a juzgar para bien a las personas y hablar bien de las personas, a hablar de lo bueno que las personas son. Eso es más difícil. Lo más fácil es acabar con la gente con la lengua y decir lo primero que a uno se le ocurra o criticar de las personas lo que a uno no le gusta, lo que uno ve al frente. El segundo aspecto que deben tener en cuenta es el de las personas con las que está vinculado, que no hagan más que crear discordia con sus chismes y sus juicios. Uno tiene que sustituir muchas veces las amistades por personas que le aporten a la vida. Ahora, ¿cuál es la dificultad en este caso? Que es más fácil encontrar gente con la cual uno puede hablar de chismes, con la cual uno puede hablar mal de los demás. Eso es muy fácil. Lo difícil es encontrar personas con las cuales uno pueda tener unas conversaciones interesantes y constructivas. Esas personas son más poquitas, son más difíciles de ubicar. Incluso las personas que hablan bien suelen hablar poco. No son personas que todo el tiempo están bla, 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 bla. Hablan lo correcto, hablan lo suficiente. Uno tiene que intentar buscar ese tipo de personas para la vida de uno. Y ese tipo de conversación y ese tipo de diálogo va a hacer que la vida de la persona se vaya iluminando y entre en otra dimensión. En una dimensión donde ya no se está hablando todo el tiempo de lo que habla la masa. Las masas hablan de crisis, de problemas, de dificultades, sí, ¿por qué no? De políticos, de estar siempre buscando dividir y buscando destruir. Un tercer punto que quiero dar respecto a lo que estoy diciendo tiene que ver con la reencarnación. Voy a sacar un pequeño extracto de un taller que yo doy de reencarnación, pero que viene al caso. Dice la Torá, cuando Hashem está entregando los 10 mandamientos, los 10 enunciados, yo soy un Dios celoso y visito la iniquidad del Padre sobre los hijos hasta la cuarta generación de aquellos que me aborrecen.
pero le hago el bien hasta 2000 generaciones de aquellos que me aman. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, cuando comete alguna transgresión, cuando comete algún error, cuando está en un proceso de rectificación de un defecto, por ejemplo el chisme, Hashem le da 4 reencarnaciones para que pueda corregir el chisme. Por eso dice, yo visito la iniquidad hasta la 4ª generación. Luego dice, pero le hago el bien hasta 2000 generaciones a aquellos que me aman. ¿Esto qué significa? Que Hashem ve con buenos ojos a aquellos que optan por aprender de la Torah y no del sufrimiento. Tenemos la opción de aprender del sufrimiento. También tenemos la opción de aprender sin sufrir. Ahora, dice el Ari, y va a preguntarle el Arizal con respecto a este pasuk. ¿Con qué Hashem visita la maldad de los padres sobre los hijos? La respuesta, los visita con el karma que le saca a otras personas. ¿Cómo así? Entonces, ¿uno le puede quitar el karma a otras personas? ¿Cómo es que funciona esto? Voy a explicar. El karma no es fijo. El karma es móvil. El karma se puede mover de una persona a otra persona. Entonces, en el momento que alguien juzga la vida de otra persona, eso equivale a si yo levantara la mano y le dijera a Dios, mira, a mí no me gusta cómo esa persona está haciendo su corrección, yo la puedo hacer mejor. Mándame ese karma que yo te muestro. Entonces, pues no digo yo, pero pues pongo un ejemplo, cuando la persona habla mal de alguien por su forma de vestir o por su situación socioeconómica o por su forma de ser, nadie sabe y nadie sabemos cómo es la vida de los demás. En el momento en que la persona juzga la vida de los demás, esa persona está levantando su mano y le está diciendo a Hashem, Hashem, a mí no me gusta la forma en que esa persona está solucionando su karma, dame ese karma a mí y yo me hago cargo. Al universo, mejor dicho, a Hashem, le da lo mismo quién cumple el karma mientras que alguien lo haga. A Hashem le da lo mismo si fulano, si sutano, si mengano cumple con el karma y hace el tikkun que tenga que hacer. Y voy a decir algo más. Toda persona nace con las herramientas para cumplir con su karma sin sufrimiento. Repito, toda persona nace con las herramientas para cumplir con su karma sin sufrimiento. Lo que pasa es que el karma que se absorbe de otros solo se puede corregir con sufrimiento. Repito, el karma que se absorbe de las demás personas solo se puede corregir con sufrimiento. ¿Por qué? Porque al no ser un karma propio, no se cuenta con las herramientas para trabajar con él y por eso solo queda sufrir. A las personas que les interese el taller de reencarnación, pues les dejo la invitación. Voy a cerrar el comentario, pero lo que quiero dar a entender es que uno tiene que analizar profundamente si la situación de vida que uno está pasando es porque uno habló de más, porque uno fue bocón, porque uno criticó de más a alguien o a algo. No importa en la época que haya sido de la vida. Hay que hacer un profundo análisis de cuál ha sido la manera en la cual hemos hablado de los demás, porque eso es lo que genera que el karma ajeno llegue y que empiece la persona únicamente a usar el sufrimiento como la vía para cumplir con ese tikkun. Título: no hablar si no es necesario. Un viejo refrán dice: el silencio es oro y la palabra es plata. Cuando uno atraviesa dificultades económicas y quiere mejorar su abundancia, debe hablar menos y escuchar más. Rodeado de silencio,
puede oír la voz del alma y la voz de Hashem que le hablan desde el interior. Mientras más haya ruido, música, televisión, internet o algo haciendo ruido, no se puede oír la vocecita interior y poco a poco uno se desconecta del poder que tiene dentro. Y sí, uno se da cuenta. Hay personas que no son capaces de estar en silencio. Hay personas que siempre tienen que estar poniendo música, que tienen que estar poniendo el televisor. Hay gente que yo he visto que encienden el televisor y no ven televisión. Solamente lo tienen ahí para que haga ruido, para escuchar algo. Uno también tiene que buscar, no digo que siempre, porque pues, no siempre se va a poder, pero uno tiene que tener momentos de silencio para poder estar con uno mismo. Y en esos momentos, eh, uno puede recibir mensajes de inspiradores, inspiración divina. Eso puede pasar. Es interesante, por ejemplo, ver, vamos a hacer un contraste, la forma y las diferencias entre, por ejemplo, un norteamericano, un canadiense y lo que somos los latinos. ¿En cuanto a qué? Voy a hacer una comparación en cuanto a cómo un norteamericano y un latino llevan a cabo sus vidas, sus proyectos. Los latinos, generalmente lo que hacemos es darle rienda suelta a las emociones y compartir lo que pensamos y lo que sentimos. En cambio, el norteamericano, el canadiense, no suele mostrar emociones. Muchas veces se muestra frío y desapegado. Esto le permite crear un entorno tranquilo y permanecer enfocado. Se calla lo que tiene entre manos y no dice lo que piensa. De esta manera las ideas se encuentran en un terreno fértil donde germinar. El latino, por el contrario, todo el tiempo necesita hacer ruido y poner a prueba sus emociones. De modo que se encuentra con que tiene que dedicar parte de su energía a resolver conflictos internos y los que tiene con su familia para que se produzca la armonía adecuada a fin de que la conciencia propia de abundancia crezca. Es como si nosotros los latinos viviéramos rodeados de un entorno de conflicto y desarmonía constante que nos impide hacer que la conciencia de abundancia se desarrolle. Los latinos que han aprendido a controlar sus emociones y sus palabras están muy bien preparados para que la abundancia encuentre un lugar tranquilo donde multiplicarse. Y si además tenemos un corazón puro, se nos dan las condiciones para que Hashem pueda verter bendiciones a través de nosotros. O sea que nosotros tenemos la ventaja de que somos más emocionales, pero tenemos la desventaja de que somos más emocionales. El latino tiene que aprender a refinar sus emociones para que Hashem le pueda dar bendiciones. Dejar la angustia, dejar los nervios, dejar la ansiedad, ponerse a trabajar callado y disciplinado. Es el ticún de nosotros los latinos. No estarle contando a todo el mundo lo que estamos pensando. No estarle contando a todo el mundo en diciembre que tenemos un proyecto para el año entrante. Proyecto que nunca llega a nada. Que nosotros los latinos somos expertos en crear proyectos en diciembre. Y que este año la vamos a romper y que ahora sí que con este negocio, o que vamos a ir al gimnasio a bajar de peso, o que vamos a ahorrar, o que este año sí estudio inglés, que y al final no cumplimos con nada. El norteamericano, en cambio, no suele decir nada hasta que el proyecto está en marcha. Los gringos, los canadienses, ellos trabajan en silencio, tienen su idea, de pronto se la comentan a su pareja, una persona cercana, pero trabajan en silencio, esa es su especialidad. Y sobre todo trabajan, no esperan que todo les caiga del cielo. Tienen disciplina, tienen la capacidad de ahorro, tienen paciencia para que los proyectos crezcan. El latino, como es tan emocional, como somos tan emocionales, empezamos un proyecto o incluso empezamos el judaísmo y si inmediatamente la cosa no me cambia, entonces perdemos la conexión emocional con el judaísmo y ya buscamos otra religión para
a ver en cuál de las religiones del mundo es que nos vamos a volver ricos. Gran error. Eh, entonces, mientras el anglosajón no suele decir nada hasta que el proyecto está en marcha, los latinos, antes de llevar algo a cabo, le contamos a todo el mundo, amigos, familiares, personas de confianza. Y son precisamente esas personas de confianza las que con sus dudas y con su mal de ojo envían energía negativa a los proyectos. Y esa energía suele desbaratarlos antes de que nazcan. Quizás por eso los que hablan demasiado son los que llevan a cabo menos proyectos. A veces uno tiene buenas ideas. ¿Para qué? A veces uno sí está encaminado. Esa es la idea, como se dice, la idea millonaria. Con esto la vamos a romper, vamos a estar bien. Pero uno le cuenta a todo el mundo y no falta la persona chismosa, negativa, mala leche. No, pero con la situación de este país, usted que se va a poner a montar negocios, usted que se va a poner a abrir un local, usted que se va a poner a endeudarse, usted si ha visto las noticias, si ha visto cómo está esto, no. Ah, compró carro, ¿qué marca? Ah, esa vaina sale mala. Eso yo he visto que esos carros no sé qué si se más pa. Los latinos también tenemos, así como tenemos esa mala costumbre de hablar de más y de contarle a la gente lo que no nos están preguntando, también tenemos una gran frase que es coma callado. Y coma callado es trabaje, disciplínese y trabaje en silencio. Casi que el ticún principal de nosotros los latinos es aprender a trabajar en silencio, no estarle contando lo que hacemos a los demás. Si una persona quiere producir cambios en su economía, entonces tiene que hablar correctamente y tiene que aprender a callarse cuando convenga. Si se dan cuenta, todo este capítulo, el ticún del dinero, tiene que ver con el habla, con las palabras. Pregunta, ¿cómo se sabe si uno tiene poder sobre sus palabras y emociones? La respuesta, cuando somos capaces de elegir lo que decimos y lo que preferimos no decir. Repito, cuando somos capaces de elegir lo que decimos y lo que preferimos no decir. Tenemos que aprender a seleccionar lo que queremos que la gente sepa de nosotros y lo que no debe saber de nosotros. Esto es importantísimo para que las ideas se hagan realidad, para que tengan bendición. No hablar acerca de los proyectos o los cambios hasta que sean los cambios los que hablen por sí solos, hasta que las cosas se hagan realidad. Juzgar y condenar. Lo primero que muchas personas suelen hacer cuando alguien aparece en su vida es juzgarlo o etiquetarlo y asignarle un rol. Uno no puede evitar que lo juzguen y le asignen un papel. El asunto es que al aceptar esa etiqueta, quedamos marcados por ella y su esfera de acción, encorsetada y limitada por ese papel asignado. Entonces, cuando juzgamos a otra persona, estamos creando una visión a la que dotamos de poder que termina limitando a la persona que estamos juzgando. Entonces, por eso es que cuando una persona nos cae mal, nunca somos capaces de ver algo bueno, así la persona tenga cosas buenas. Simplemente nos enfocamos en que nos cae mal porque ya lo encasillamos con los defectos que nos dio la gana ver en esa persona. Si alguien nos juzga, si alguien te juzga, tachándote de pobre, esa visión puede afectar a tu conciencia de abundancia y hacer lo mismo con tu economía. Si quieres evitarlo, debes eliminar o cambiar de inmediato ese rol de pobre que te han asignado. Cuando alguien te juzga calificándote de enfermo, si aceptas ese rol, te puedes empezar a sentir débil y crear los síntomas de las enfermedades. Y en cuanto tu salud esté afectada, tu economía se vendrá abajo después. Así pues, el rol de enfermo también debe transformarse enseguida. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué muchas veces la gente nos encasilla y nos dice, esta persona es envidiosa, esta persona es pobre, esta persona todo el tiempo tiene problemas, esta persona es criticona?
nos encasillan por lo que decimos. Si una persona todo el tiempo está quejándose, que la situación, que es que la plata no alcanza, que es que no sé qué, que es que, pues ya la gente la va a encasillar de pobre porque, uy, esa persona está todo el tiempo teniendo necesidades. Una persona que todo el tiempo está contando sus enfermedades. Ay, es que a mí me dio esto, es que a mí me pasó lo otro, es que el médico, es que papá. Lo mismo, te van a encasillar con que eres una persona enferma. Cuando te vean como un ignorante debido a que no tienes formación, puede que menosprecien una buena idea proveniente de ti y la tachen de inútil. ¿Cuánta gente, por ejemplo, es bruta pero se graduó de una universidad y con el solo hecho de de ser un graduado de una universidad, pues ya creen que es inteligente? ¿Y cuánta gente es sencilla, nunca ha pasado por una universidad y es más inteligente para los negocios que todo el mundo? O sea que uno tiene que cuidar mucho sus palabras para que no lo encasillen en ciertos roles. Si aceptamos convertirnos en ese personaje que la gente nos dice que somos, puede ocurrir que nosotros mismos condenemos una buena idea y condenemos la futura abundancia. Si alguien te juzga por mediocre debido a que has dejado alguna tarea inacabada, realizado a medias una asignación o has cometido errores varias veces y no has hecho nada para corregirlos, al ejecutar ese acto mediocre es posible que tu abundancia y tu dinero se vean afectados. Entonces las acciones de uno tienen que ser lo más impecables posibles. Porque si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a una persona le sale un trabajo y me ha pasado con gente que me busca, ay, venga, rece por mí porque es que no me sale nada económicamente, yo parezco que tengo saladera, y yo me pongo a rezar por la persona o le hago una camea y resulta que sí, que le sale el trabajo a la persona. Y resulta que al primer día la persona hace las cosas de manera mediocre. Primero, que ya están dando señales de por qué está mal económicamente. ¿Por qué? Porque trabaja como un mediocre. Y segundo, porque hace que coja fama de mediocre. Inmediatamente, el que muestra sus defectos coge fama. El que es chismoso coge fama de chismoso. El que es mediocre coge fama de mediocre. Entonces hay que evitar la mediocridad. Cuando alguien lleva la etiqueta de mediocre, o que no termina bien las cosas, o que las hace de mala gana, es como si esa misma persona hiciera karma negativo con el dinero solo por haber permitido que esa máscara de mediocridad se le pegue. Probablemente no suba de categoría y sus clientes ni siquiera regresen ni le recomienden a sus amigos o conocidos. No hay peor karma que un trabajo mediocre. Una persona que trabaja mediocremente probablemente fue ese tipo de personas que cuando estudiaban para pasar los exámenes y no para aprender. Les interesaba más la nota que le ponían en el colegio que aprender. Y se quedaron con esa filosofía de vida, que lo importante es cumplir. Y si yo cumplo, no me importa lo demás. Y una persona que se gana, por ejemplo, en temas de negocios, acreditar un buen negocio puede tomar años. Que la gente hable bien de un restaurante, que la gente hable bien de una panadería o de una empresa o de un producto. Pero desacreditarlo es en un segundo, así, en un chasquido, con un mal producto, con un mal servicio, con una mala atención, el queda desacreditado el negocio. Y resulta que el efecto del chisme en los negocios es el voz a voz. ¿Cuántos de nosotros, no importa el país en el que estemos, ya sabemos cuál es la peor compañía de telefonía móvil? Ya sabemos, uy, yo con esa compañía no me meto porque he escuchado que a la gente le va mal con esa cuando se mete a esas compañías de teléfonos, de telefonía móvil. Entonces uno tiene que aprender a ser impecable con su trabajo
Y esto también lo he dicho en los cursos de reencarnación o quizás en los de árbol de la vida, cuando se trata de asesorar de pronto en temas de empresas. El producto que uno haga con su trabajo, sea un producto físico o un producto intelectual, el producto que uno hace con sus manos, con su trabajo, es el testigo físico de cómo está el alma de uno. O sea, si yo hago un trabajo bueno, quiere decir que yo tengo mi alma en buen estado. Si yo hago un trabajo malo o mediocre, significa que también tengo un mal nivel de alma. La persona que hace su trabajo lo mejor posible, de buena calidad, evitando errores y sin dejar las cosas a medias, lo más probable es que tenga cada vez más trabajo. Sus clientes lo recomienden a otras personas y sea candidato para puestos de responsabilidad. No hay mayor, o sea, parece que yo estuviera diciendo el gran secreto del universo y no es así. No estoy diciendo una cosa pues que me encontré la fuente de la vida eterna. Pero algo tan sencillo como eso es la diferencia entre una persona verdaderamente próspera y una persona que todo el tiempo está teniendo problemas de trabajo, todo el tiempo está cambiando de trabajo porque en ningún lugar se adapta. Porque lo más importante es el testigo físico de lo que uno tiene en su alma. Entonces, si uno está haciendo un mal trabajo y yo no estoy juzgando a nadie, cada quien sabrá. Pero si alguna persona de las que escucha este audio se siente identificada con esto, tiene que empezar a revisar esa parte. Tiene que empezar a revisar cómo está su relación con el dinero. Y su relación con el dinero respecto a la calidad de su trabajo. Si el trabajo es mediocre, pues qué bendición puede depositar Hashem en un trabajo mediocre. Por ejemplo, las personas que han trabajado en una empresa. Hay personas que cuando se van de una empresa, primero que los jefes luchan por no dejarlas ir. No, venga, quédese, ¿por qué se va a ir? No, pero ¿a dónde se va a ir? ¿Y por qué se va a ir? ¿Y cuánto le están ofreciendo? Yo le ofrezco más. Quédese, no se vaya. Y asimismo hay personas que cuando se van de una empresa, la gente descansa. Dice, uy, fulano, menos mal ya se fue, ya no le voy a volver a ver la cara. Eso es literalmente karma. O sea, la excelencia, yo sé que es difícil de conseguir y no la vamos a conseguir porque el único perfecto es Hashem. Pero la búsqueda de la excelencia quita la energía del karma. Y la búsqueda de la mediocridad es la que atrae el karma. Título: El poder de cambiar. Tal vez nos sintamos cómodos actuando como un determinado personaje, pero suele suceder que al cabo de un tiempo deje de satisfacernos ese papel o nos cansemos de él, puesto que éste tiene el poder de limitarnos y esa situación acaba siendo un problema. De modo que debemos buscar el poder y la fortaleza para librarnos de dicho papel. A veces, para librarse de ciertos personajes hay que dejar de estar con las personas que te perpetúan esa máscara o que te atan a ella. Quizás sea bueno abandonar por un tiempo las amistades que te atribuyen ciertas cualidades que ya no te interesan. También te puede ocurrir con familiares o con los padres que te aman, pero que aún ven en ti facetas del pasado, como el niño que necesita ciertos cuidados o que no sabe hacer tal cosa solo, y al estar cerca de ellos, te las continúan perpetuando. ¿Cuántas veces no le pasa? Por ejemplo, esta es una de las cosas fundamentales de la relación de padres e hijos, que muchas veces un padre, una madre, no es capaz de ver lo bueno que sus hijos tienen. Se Hay padres que se acostumbraron a encasillar a sus hijos. Los encasillaron en un papel, en un rol. Mi hijo es mediocre, mi hijo es perezoso. Y aunque el hijo se esfuerce por demostrarles que ha cambiado, que está transformando,
Simplemente los papás no son capaces de ver eso. Y esto es parte del karma y es de lo más difícil y doloroso. Porque a veces es bueno, aunque sea por un tiempo, dejar de ver a los padres o a ciertas amistades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de uno renovarse y liberarse de los viejos personajes que los demás han visto en uno y que lo han encasillado a uno. Porque eso lo que hace a uno es limitarlo. Entonces, sí, el entorno que uno tiene lo condiciona y lo puede limitar. En ocasiones, damos poder a cosas en lugar de personas. Por ejemplo, ocurre a menudo con medicamentos, hierbas o alimentos que nos han dicho que son curativos. Y al aceptarlo, les conferimos el poder de curarnos. De ahí es que viene el famoso efecto placebo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todos los años aparece una hierba milagrosa. Hay veces que la moda es ¿cómo era que se llamaba? Ay, se me olvidó, bueno, lo siento, se me olvidó. Pero todos los años hay una hierba de moda, que es la que cura todo, que es la que sana todo. Esto es lo que muchas veces se llama el efecto placebo. Cuando prueban un medicamento nuevo con voluntarios, hacen dos grupos. A un grupo le dan el medicamento real y al otro le dan pastillas de azúcar. Los voluntarios no saben a qué grupo pertenecen. A veces ni tan solo saben que hay dos grupos. Podemos creer que hay bastantes que toman la pastilla de azúcar y se curan porque creen que se trataba del medicamento y le dieron el poder de curar. Hay gente que se cura únicamente eh, con placebos. Me acuerdo del caso de una persona aquí en Bogotá, un señor que tenía problemas de insomnio, no le costaba dormir, no se dormía. Y este señor lo que hizo fue que fue a un almacén de químicos y compró cápsulas para rellenar con medicamento, pero las compró vacías. Compró cápsulas vacías. Y esta persona las empezó a llenar con harina. Entonces eran cápsulas de harina. Y él decía todas las noches, nunca lo olvidaré, decía todas las noches, me voy a tomar mi pastilla para dormir. Y se tomaba su cápsula con harina y se acostaba a dormir y se curó del insomnio. La sugestión mental funciona. Entonces uno tiene que buscar, y como estos audios son de análisis, tenemos que analizar a qué cosas o a qué personas o a qué situaciones les hemos estado dando poder y revisar eso. Y si es preciso, quitarles poder. Ahora hablemos de los abusos de poder. Según el economista John Maynard Keynes, los gobiernos disimuladamente confiscan dinero a los ciudadanos cuando imprimen más dinero del que deberían. Y esta costumbre de los gobiernos de imprimir dinero es lo que se le llama inflación. Y es un abuso de poder por haber gastado más de lo que recaudan con impuestos. Sobre todo si han iniciado alguna guerra que pueda llevar al país a la bancarrota. Al imprimir más billetes, aparece más dinero para comprar las mismas cosas. ¿El resultado cuál es? Que todo sube de precio y los ahorros y lo que uno gana valen menos. Entonces, esto es un primer ejemplo de abuso de poder. El que ejerce muchas veces el gobierno, sobre todo los gobiernos de corte socialista, que consideran que solamente imprimiendo dinero va a haber economía y lo que generan es un desastre. Otros abusos de poder se realizan cuando una persona pone un precio excesivo a algo sin estar justificado. Esto es lo que se conoce como monopolios. La palabra monopolio viene del griego monoplión. Mono significa uno y plión significa el que vende o el vendedor. O sea, que la palabra monoplión o monopolio significa solo hay uno que vende. Cuando existe monopolio, el vendedor adquiere poder. Puede fijar el precio que quiera. Si pone un precio muy alto, se produce un abuso de poder.
Los clientes lo notan y suelen enojarse. Por abusar de su posición de poder, el vendedor hace karma negativo con el dinero y las personas. Tenemos que revisar también si estamos cobrando lo justo por lo que hacemos. O incluso si le estamos dando valor al trabajo de los demás. Porque una de las cosas que más karma trae a la vida de una persona es uno menospreciar el trabajo ajeno. O sea, queremos que el trabajo propio, el que hacemos, valga mucho y que la gente lo valore y pague mucho. Pero no somos iguales con el trabajo de los demás. Es más, muchas veces queremos las cosas gratis. Queremos y pasa, con lo que más pasa es con la espiritualidad. Queremos que a través de la espiritualidad se nos arregle la vida y creemos que tiene que ser gratis. Y pues eso no es un problema más que de la propia persona que está generando karma. Quizás no te des cuenta, pero en la vida actual hay muchos monopolios. Por ejemplo, algunos cines, hablando de películas de cine, cuando uno va al cine, no dejan que la gente lleve comida ni bebida. Si la gente quiere comer o beber algo, lo tiene que comprar dentro del cine. ¿Por qué? Porque así pueden poner el precio que quieran. En muchos casos es abusivo, pero la gente lo paga porque no tiene otra opción si quiere beber o comer algo mientras ve una película. Después se quejan que por qué la gente ya no va a cine, que por qué la gente entonces compra los servicios de streaming y prefiere ver las películas en su casa. Porque es que en mi casa yo compro palomitas de maíz, las hago en mi casa, me salen muy baratas, compro una gaseosa y veo mi película en casa, no tengo que hacer fila, no tengo que aguantarme los abusos de poder de los dueños de los cines. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces el trato abusivo a los clientes es lo que hace que el comercio se dañe. Otro ejemplo, cuando por ejemplo una persona quiere comprar el repuesto de tinta para una impresora. Usualmente son caros y el motivo es que no podemos elegir comprar el repuesto de tinta que queremos, ya que el fabricante se queda con el monopolio de los cartuchos, de manera que solo podemos comprar los cartuchos de la marca de la impresora. John D. Rockefeller fue en su momento el hombre más rico del mundo y su ambición parecía ilimitada. Acerca de él se especulaba que quería monopolizar la industria del petróleo de Estados Unidos y obtener el control del país entero. Hay quienes opinan que este Rockefeller fundó algo llamado el gobierno invisible de los Estados Unidos mediante un gran capital capaz de controlar y movilizar al gobierno. Detrás de los monopolios suele haber carteles y grupos de poder. En el caso del petróleo, a medida que aumentó la dependencia del crudo en el mundo, se forjaron y todavía se forjan fortunas increíbles, muchas de ellas a costa de hacer karma negativo que algún día deberá ser saldado o compensado. Entonces, estos ejemplos de abusos de poder es para que también nosotros analicemos en nuestra vida qué abusos de poder hemos hecho con respecto al dinero. Estamos vendiendo el producto más de lo que es lo justo. Estamos abusando de de nuestro cliente. Estamos menospreciando el trabajo de los demás. Todo al final se paga. Título: Vender hasta la vida. Una de las características de los Estados Unidos es que todo o casi todo se compra y se vende. Hay una broma muy usual en Norteamérica que dice que si te pusieras a vender piedras diciendo que son especiales, seguro que la gente las compraría. Cuando te vales de mentiras o de engaños para vender, haces karma con el dinero. Repito, cuando te vales de mentiras o engaños para vender, toma, karma con el dinero. A veces se llega a extremos, como por ejemplo, cuando lo que se compra o se vende es la vida de las personas, y no me refiero a esclavos, pero sí, por ejemplo, a personas libres que ponen precio a su vida si hay alguien dispuesto a pagarlo. Sin ir más lejos, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, algunos millonarios pagaban a otra persona para que fuera a la guerra en su lugar.
y pagaban muy bien. Otro ejemplo, cuando hay personas que montan en compañías, montan empresas y deciden que solamente van a contratar gente indocumentada, extranjeros indocumentados, porque saben que los pueden manipular y les pueden pagar lo que quieran. Diferente a que contrataran, por ejemplo, una persona regularizada, normalizada con papeles, que le tienen que pagar lo que dice la ley. Hay personas que, por ejemplo, eso pasa mucho, por ejemplo, en mi país, en Colombia, que muchas veces usan muchos empresarios, tanto grandes como medianos como pequeños. Esto no distingue estrato social, pero hay gente que tiene un negocio y contrata a venezolanos a muy bajo costo, los explota, muchas veces no les paga y se está quedando con todo el dinero. Karma con el dinero. Último tema de esta clase, conspiración. Cuando la gente de un mismo ramo se junta, puede surgir alguna conspiración o estratagema para aumentar los precios en contra de los intereses públicos si todos los miembros del grupo de poder están presentes. Los que ostentan el poder, si no poseen cierto grado de integridad, pueden sucumbir fácilmente al dinero o al beneficio propio, a expensas del bien de la gente. Hay personas que hacen karma negativo con ciudades, regiones e incluso con países enteros. ¿Cuánta gente no se queja de la clase política? Y duran años y años hablando de los políticos. Pero apenas les sale un puestico con un político o consiguen trabajo con el Estado, se quedan calladitos. Ahí sí se les olvida todo lo que dijeron. La historia de Europa, por ejemplo, es un ejemplo. El poder fue pasando de manos de los reyes a los banqueros, hasta tal punto que las victorias en las guerras que se hacían unos con otros dependían de los créditos que los bancos les dieran. Muchas veces los bancos solían prestar a ambos bandos de la guerra, sin importarles el número de individuos que muriesen, solo qué gobierno iba a ganar y qué iba a pagar de seguro y qué gobierno iba a perder. Evidentemente, al que perdía había que embargarlo y al que ganaba mantenerlo endeudado y esclavo de la deuda. Si no pagaba, no le prestaban más dinero o se lo prestaban al vecino para que les hiciera de nuevo la guerra y así poder embargar otro país. Realmente en la historia ha habido muchas conspiraciones de poder y la mayoría de ellas han generado karma negativo con la humanidad. Esto obliga a las almas que han participado en esos actos a tener que pagar una deuda a todos los ciudadanos de los cuales han abusado. Significa que una persona puede llegar incluso a tener karma negativo con un país entero. Yo pongo en estas clases obviamente ejemplos extremos. Una persona que tenga karma con un país entero. Pero también tenemos que pensar, y esta es la última reflexión del día de hoy. A lo largo de mi vida, ¿yo con quién he generado karma con el dinero? ¿A quién, por ejemplo, no le pagué? ¿Qué prometí hacer y no hice? Hay gente que promete, yo voy a dar este dinero y no lo dan. Yo prometí hacer esto por la Torá y no lo hice. Porque el mejor, digamos, el mejor negocio de todos, quizás para mí, es una opinión personal, sea la Torá. Pero cuando a la gente le dicen, ah, bueno, es que hay que hacerse de acá, es que hay que invertir en las fiestas, es que hay que invertir en Shabbat. No, pero es que no sé qué, pero es que si sé más, están los mil peros, las mil vainas. Y es la gente que uno ve a lo largo de la vida que nunca cambia, que nunca le cambia las circunstancias de vida, que siempre están en lo mismo, que siempre se están quejando. Y tras de todo le echan la culpa a la Torah, lamentablemente. Entonces tenemos que revisar cómo hemos creado karma con el dinero, a través de abusos de poder, a través de las palabras, a través del tipo de trabajo que hacemos, si hemos hecho buen trabajo, mal trabajo, si tenemos deudas y no las hemos pagado. Y yo les doy por seguro que no importa el karma que cada quien tenga con su vida económica, si la persona se compromete con la Torá, si se compromete con las misbot,
si se compromete con la observancia y con los compromisos que ha hecho con la Torah, la persona va a eliminar ese karma. Ese karma, como lo dije en ese pequeño apartado de reencarnación, si yo tomo la Torah y la tomo de corazón y no por intereses egoístas, llega un momento en que Hashem dice, yo le voy a quitar el karma a esta persona porque esta persona está en la Torah y se lo voy a pasar a alguien que igual se va a estrellar contra el muro. O sea, no importa. Segulá para el dinero. El Salmo 145 es el salmo más poderoso en cuanto a temas de economía, pero no solamente para la economía del ser humano, sino para el sustento del mundo. Incluso los sabios dicen que quien recita 3 veces al día el Salmo 145 tiene asegurado este mundo y el mundo venidero. Porque resulta que el Salmo 145 tiene 2 secretos fundamentales. Contiene 21 de las 22 letras del alfabeto arameo. O sea que recuerden que cada salmo tiene sus versículos, sus pesukim. Pues el Salmo 145 va ordenadamente, letra por letra, Aleph, Bet, Gimel, Lamed, etc. ¿Está bien? Pero el rey David dejó por fuera una de las 22 letras del alfabeto hebreo de este Salmo 145 y fue la letra Nun. Porque la letra Nun conecta con la palabra Nefilá, que significa caída. Caída se refiere a un descenso espiritual y caer en la clipa. Los sentimientos de duda, depresión, preocupación e incertidumbre son consecuencias de la caída espiritual. Entonces, cuando la persona recita este salmo 3 veces al día, le ayuda a salir de eso, de la duda, de la depresión, de la preocupación y de la incertidumbre. Y luego viene la parte donde viene el segundo secreto. Pero antes de dar ese secreto, dijo Rabí Elazar en nombre de Rabí Aviná, todo el que dice este salmo, el asre cada día 3 veces, se le asegura que es acreedor al Olam Abá, el mundo venidero. ¿Por qué motivo? Porque contiene el alfabeto en las iniciales de cada pasuk y también porque menciona el sustento de las criaturas y así tiene ambas virtudes. O sea que no solamente pedimos por el sustento humano, sino por el sustento de las criaturas. Dice el Salmo 145, Aleph. Armicha Elohai, Amelech, Babareja Shinhal Elomuet, Bet, Beholjom, Abarejeca, Bajalala Shinhal Elomuet, Gimel, Gadol Adonai Mhulal, Meot, Beilik Duratui Heker, Dalet, Dor Ledor, Yesabach Maseja Boretehagidu, G, Hadar Kibot Odeja, Bedibreni Biblioteca Zija, Vav, Besus Noritayomeru, Unroteka Zaparena, Zain, Zehratu Habiu, Bisinkatrenenu, Het, Hanu Berehumudnai, Erech Apaim Ugdor Haset, Tet, Top Adonai Akor, Berahamav al Kolmasab, Yud, Yuduja Adonai Kolmaseja, Bajasideja, Yeperujuja, Kaf, Kebol Malkut Hayomeru, Ukbrat Hayaberu, Lamet, Legodia Livne, Adan Gebrotab, Ukbot Hatarmuhuto, Mem, Malkut Hamalkut, Kol Olamim, Umem Shalteha, Bejotol Pator, Samech, Somech Adonai Lehol Hanuflim, Besokele Hakifim, Ain, Enejoleleja Yesaberu, Batanoten Lahem, Edol Lameito. Y aquí viene la conexión más importante. La letra Pej. Poteaje ya dejo más vía lejol hay razón. Abres tus manos y sacias a todo ser vivo con voluntad. Cuando decimos poteaje ya deja más vía lejol hay razón, conectamos con 3 letras, la letra Pei, la letra Aleph y la letra Yud. Y cuando hacemos poteaje ya deja, debemos abrir nuestras manos con las palmas hacia arriba, como si fuéramos a recibir una bendición del cielo. Nuestra conciencia debe estar enfocada en recibir el sustento y la prosperidad financiera de parte de la luz divina. Y a través de nuestras acciones del diezmo y del compartir, nuestro deseo de recibir para dar y compartir. Al hacer esto, también reconocemos que el sustento que recibimos proviene de una fuente superior y no de nuestras acciones. Entonces,
¿Cómo hago yo esta segula? Entonces, yo cuando llego a poteaj ya deja. Poteaj, letra P. Et, letra Aleph. Yadeja, letra Yud. Pej, Aleph, Yud. Este es el nombre de un ángel. No lo voy a decir, no voy a decir el nombre de ese ángel, pero es el ángel de la prosperidad. Entonces, cuando yo digo poteaje ya deja, pongo mis manos con las palmas hacia arriba y las junto, como si fuera a sacar agua de un estanque, así haciendo cuenquito con las manos, y me imagino la letra P blanca en fondo negro, Aleph blanca en fondo negro, y la letra Yud blanca en fondo negro. Pej, Aleph, Yud. Y con poteaje ya deja o más vía lejos razón, pide un deseo. Así es como funciona este salmo. Entonces, poteaje ya deja o más vía lejos razón. Sadi, Sadi kadonei behol derecha, behasit behol masaf, kof, karo kadonei lehol, koreab lehol, asher yikrehu behemet, resh, רצון ליעשב את שבתן ג'זמה ויושם, שין שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל חרשיים ישמית, תף. תחילה אדוני ידבר פי ולכל בשר שם כל שלו בית, ואנחנו נברכים אתה באדולם, aleluya. Les agradezco a todas las personas que llegaron a este punto y pudieron escuchar este audio. Que Hashem les bendiga con bendiciones del mundo superior y con bendiciones de este mundo. Que los bendiga con la claridad para poder ver en dónde es que están generando karma con el dinero y poder corregir. Y que Hashem los bendiga a todos con Refuah Shelema, Parnasá, Atzlaja, Briyut, Shalom Bait, muy buenas noticias, muy buena fortuna. Y nos estamos escuchando en un próximo audio. Shalom, shalom para todos.